En estos análisis en profundidad de Brújula Internacional llegamos a lo más profundo que podamos entender situaciones tan complejas y laberínticas como el Medio Oriente. Por eso en ese laberinto tan complejo de la guerra de hoy, más allá de la guerra en Siria, la situación del califato, países tan importantes como Egipto, porque hablábamos de Irán y de Arabia Saudita, ¿qué rol juegan? Bueno, Egipto desde hace muchos años, prácticamente desde el siglo XIX, había empezado a jugar un papel muy importante en lo que es la política y la geopolítica del Medio Oriente. De hecho, el virrey Mohammad Ali Pachá, que los turcos otomanos, que el sultán lo mandó a Egipto, al Cairo, para que fuera el virrey del sultán en Egipto, se rebeló contra el Imperio Otomano y llegó casi hasta Alepo. Egipto jugó un papel importante durante mucho tiempo, pero desde la derrota de Gamal Abdel Nasser en 1967. Que quiso también convertirlo en una especie de califato nuevo. Prácticamente Nasser había hecho resurgir la idea de la unidad árabe. Además laica y militar. Laica, moderna, socialista, Sí. Bueno, autodenominada socialista. Y logró inclusive competir con mucho éxito, logró competir con el proyecto del creciente fértil donde estaba el Baas, claro, el partido Baas. Egipto en la actualidad, desde prácticamente la muerte de Sadat y desde la declinación de la corrupción de todo lo que fue el gobierno de Mubarak, no acaba de salir del atolladero en el que se encuentra. Y ahora es un espectador dentro del problema. Ahora, cuando en el tema no quisiera, sí, pero tiene que hacerlo porque él tiene un problema interno donde la mitad de la población está del lado de la hermandad musulmana y no votaron 52% porque le dio la gana. No, ellos votaron porque hay mucha pobreza en Egipto. Claro, ahora esa relación hermandad musulmana que viene del wahhabismo y del sufismo, ¿cómo se expresa en el califato? Bueno, la hermandad musulmana no se identifica con el wahhabismo, porque el wahhabismo es todavía un poco más radical. Sí. O sea, Arabia Saudita, a diferencia de Qatar, no se identifica con la hermandad musulmana. Es más, ellos contribuyeron al golpe claro, militar del año pasado. ¿Por qué? Porque la hermandad musulmana estaba prácticamente a la cola de los neo-otomanos de Erdogan en Turquía. O sea, sí. Egipto es un país central, Julio César. No puede aceptar ser la cola de alguien, el apéndice de alguien. Sin embargo, no acaban de recuperarse. Entonces, tienen todavía problemas internos que tienen que superar, problemas políticos internos y problemas económicos. Por eso el golpe militar y el descarte de los hermanos musulmanes, sí, pero por vía militar. Por la vía militar. Y Arabia Saudita ayuda claro, al resurgimiento de Egipto. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita tiene muchos factores a favor, pero no tiene el elemento demográfico. Y eso lo aporta Egipto. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? La guerra en Siria había entrado en una etapa de resurgimiento del poder de Assad gracias a la ayuda de Irán y a la ayuda de Hezbollah y a la ayuda de milicias chiitas de Irak. Y a cierta actitud de retirada de Occidente, ¿no? De los árabes. Bueno, hasta cierto punto los occidentales, particularmente el presidente Obama de Estados Unidos, pues empezó a marcar distancia. Bueno, yo creo que los Estados Unidos también. Y los rusos le dieron la excusa también, a decir, exactamente, botemos las armas químicas y dejen tranquilo. Le dieron ese respiro al presidente Assad. Sin embargo, otros factores del Medio Oriente, yo no quiero mencionarlos como detrás de ISIS, detrás del Estado Islámico, pero la irrupción del Estado Islámico entre Siria e Irak y complicarle el juego a Irán, eso favorece a Arabia Saudita, favorece claro, a Qatar, favorece a los árabes. ¿Y a Estados Unidos en el fondo? En el fondo lo favorece también. Pero tienen que también actuar porque pueden ser golpeados por el propio terrorismo. Yo una vez me hiciste la pregunta, Julio César, y yo te dije, Estados Unidos administra el caos del Medio Oriente. Claro. O sea, el caos no está fuera. Es una teoría nueva que está viendo de los franceses, que hay que ver también qué piensa Occidente del califato. Así es. O sea, el califato le causa problemas a Estados Unidos y Occidente, pero al mismo tiempo le causa problemas a Irán y hace que Irán entre en conversaciones. Porque Irán todavía tiene el expediente nuclear pendiente. Pero van con buenos diálogos ahora y hasta con aceptación del bombardeo norteamericano y hasta turco. Bueno, ellos
pretenden que el bombardeo acabe con ISIS, yo no sé a quién bombardean. O sea, al fin y al cabo, ¿qué bombardean? Si en verdad ellos bombardean como para restarle fuerza. Lo que hacen es... Porque los kurdos dicen que no sienten el apoyo occidental enfrentando tanto en Siria como en Irak al Estado Islámico. Al Estado Islámico. Ahora, el Estado Islámico, hasta donde yo pienso que quiere Occidente con él, es limitarle su capacidad de maniobra, pero no eliminarlo, porque su presencia genera condiciones favorables tanto a los árabes como a los occidentales. O sea, que es un ajedrez donde se mueven las piezas con intereses extrarregionales incluso. Globales. Imagínate, nosotros tenemos la región de Europa Oriental, donde está Ucrania. Por cierto, de ahí quiero, por el tiempo que tenemos, quiero trasladarme a qué es lo que está pasando con el petróleo también. También, sí. En el Medio Oriente y en Ucrania. Y en Ucrania. Que además agrava mucho la situación de crisis mundial. Ahora, a nivel global, Estados Unidos tiene varios adversarios. Un adversario económico, que es un actor internacional muy importante, todavía no es global, que es China. Y el actor internacional muy importante y muy nuclear y muy agresivo es la Rusia federativa de Putin. Claro. Ahora, y tiene el problema el Medio Oriente. El único país que puede mover las piezas a nivel global, él solo, son los Estados Unidos. Claro. Mientras que los otros tienen que entrar en alianzas. Y en las alianzas se pierde la eficiencia. Que es el caso de Rusia con China. Que es Rusia con China y con esa dinámica autodenominada contrahegemónica donde está Irán, Siria, claro, Hezbollah, el gobierno nuestro, claro, de Venezuela, unos cuantos gobiernos de América Latina. O sea, esa alianza no es tan efectiva. ¿Por qué? Porque no salen las decisiones de una sola capital. Plural, sí. Entonces, ¿qué es lo que han decidido últimamente? Los precios del petróleo por la parte económica están bajando, o sea, porque la economía no es la realidad. Y también por el avance tecnológico y también hay menor demanda también. Menor demanda y también porque los Estados Unidos están poniendo en práctica una cantidad de políticas que hacen que lo van a convertir muy pronto en exportador neto de gas. Tienen un proyecto en el Congreso para permitirle a Estados Unidos exportar energía, petróleo y gas, y a lo mejor lo aprueban, y si lo aprueban, convierten a Estados Unidos en un competidor del precio del petróleo, pero ya no como consumidor. Y ahí dentro de ese marco mundial Venezuela tiene que tener una estrategia más racional y más lógica, ¿no? Bueno, la nuestra no lo es, lamentablemente. Pero debiera ir estudiando. No, lamentablemente, es más, yo no sé por qué se lo advertimos al difunto presidente. La faja no es el futuro, pero sin embargo no había forma de convencerlo de otra cosa. Y no lo es, porque el avance tecnológico está dejando la faja atrás. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasará entonces en el mundo del petróleo en los próximos días? ¿Qué están haciendo? Los Estados Unidos y Arabia Saudita parecen tener coincidencias en aumentar la oferta del petróleo al mercado, de alguna manera, para contribuir aún más a bajarlo. Claro. Pero ¿qué persiguen con eso? Persiguen presionar a Irán, pero más que todo presionar a Rusia. Claro, claro. Porque Rusia, cada vez que baja el petróleo $12... Terrible para ellos. Son 40.000 millones de dólares que dejan de percibir. Sí, sí. Rusia no tiene industria manufacturera de donde sacar divisas. Sus únicas divisas vienen del petróleo, del gas y de los metales. Claro, claro. El 80% de las divisas de la Rusia federativa vienen de petróleo, gas y metales. Y ese es el talón de Aquiles de Putin. Y por ahí lo van a disparar. Y no va a ser por corto tiempo. Ahora es muy novedoso todo este análisis y hasta revolucionario, si se quiere, porque contradice muchas de las teorías clásicas de lo que está pasando y nos obliga a ver una visión mucho más global. Así es. Tanto de Rusia como de Irán, como de Arabia Saudita y por supuesto los países petroleros, ¿no? Para terminar en un minuto entonces que nos queda. Bueno, noticia para mis compatriotas. El año 2015 no va a ser positivo para el precio del petróleo. Yo creo que vamos a tener un mercado petrolero global deprimido y apoyado además por iniciativas geopolíticas frente a Rusia y frente a Irán, y no lo quieren bajar demasiado para no beneficiar mucho a China, claro, porque China es un país consumidor neto. Y tampoco pueden bajarlo demasiado porque también las finanzas de Arabia Saudita no pueden entrar en rojo.
sea, ellos tienen límite hasta 80 dólares, 75 dólares. Si bajan de ahí, y aparte de eso necesitan mucho dinero para producir hasta 19 millones de barriles diarios, que Dios nos haga recompensado cuando los sauditas produzcan 19 millones, porque yo no sé qué vamos a hacer nosotros los venezolanos con 2.300.000 al día. Esto naturalmente obliga a Venezuela a pensar en muchas estrategias, al diálogo nacional, a impulsar la empresa nacional, el desarrollo agrícola y sobre todo a tener una política de acuerdos a nivel internacional también. Así es. Bueno, muchísimas gracias al profesor Elías Abalián. Interesantísimo estos análisis en profundidad de Brújula Internacional para entender lo complejo y dinámico de la política en el Medio Oriente. Después vamos a hablar de África, pero más en el mundo de la cultura. Para eso los invitamos a que se queden con nosotros.